Buenos días, casi buenas tardes y bienvenidos a todos a esta presentación de Espejos Negros y Siervos de un Dios Digital. Bueno, como veis somos un montonazo de autores los que estamos aquí, hemos podido venir todos, menos la persona que ha hecho el prólogo en forma de audiorelato también, aunque aparece escrito y en audiorelato en el libro, que es Noviembre Nocturno, pero nos ha parecido una buena introducción, aunque esperamos no haberos llenado demasiado el mal rollo para el comienzo. Bueno, en primer lugar, como os decía, gracias a todos por estar aquí, gracias a la Biblioteca Manuel Alvar, a todos mis compañeros, a los mecenas que han hecho posible este libro. Y bueno, como sabéis, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para presentarlo. Este libro lo hemos coordinado entre Daniel Arriero y yo, y entonces nos ha parecido que, para empezar, os podíamos hablar un poquito de la motivación. Supongo que la mayoría de los que estáis aquí conocéis la serie de Black Mirror, y queríamos hablar un poco también de cómo nos había inspirado y cómo nos había motivado y por qué habíamos pensado que una filosofía como la de Black Mirror necesitaba también un libro de relatos, ¿no? Original, por supuesto, y diferente, original, digamos, una visión parecida, pero con relatos originales. Así que, bueno, si os parece, voy a darle los buenos días también a Crinos, a Daniel Arriero. Buenos días a todos y lo primero, agradecer vuestra presencia aquí. Este es un proyecto que hemos hecho con mucha ilusión y también como un espacio de reflexión para esta época enloquecida en la que en muchos aspectos nos ha tocado para bien o para mal vivir. Los cambios se suceden a una velocidad pasmosa y en muchas ocasiones no tenemos tiempo y a veces ni siquiera energías para ponernos a reflexionar sobre las posibles transformaciones que en nuestra sociedad y en nosotros mismos pueden llevar a cabo ciertas tecnologías, ciertas maneras de organizarnos que, si no tenemos un sentido crítico a la hora de plantearnos un uso, en vez de la promesa de libertad que debería proveer la tecnología, se pueden convertir en cárceles más sutiles, más elaboradas. Entonces queríamos hablaros un poco de cuáles eran estas motivaciones y podemos empezar. Mira, si te parece, yo creo que lo primero que podríamos comentar es, que además antes nos lo han preguntado, y yo creo que es una palabra que se trata mucho cuando se hace mención a Black Mirror, que es la palabra tecnofobia. ¿Y por qué nosotros creemos que esto no es tecnofobia? Pues tiene algo de fobia, pero no precisamente tecnofobia, ¿no? En nuestra opinión, la tecnología no tiene por qué ser en ningún caso, casi ningún caso, mala per se. Bien utilizada, nos puede proporcionar herramientas para liberarnos de tareas tediosas, tener una cantidad de conocimiento en nuestras manos que antes habría sido imposible. También nos ofrece el hecho de quizá poder enfrentarnos a enfermedades que nos aterrorizan. Sin embargo, la situación puede ser totalmente distinta en el momento donde le damos ese mal uso. Aquí no hay una tecnofobia, no estamos intentando crear un discurso en el que la tecnología sea mala. Sin embargo, si no nos paramos a reflexionar sobre los posibles riesgos que implica, pensemos, por ejemplo, en los avances que se han desarrollado y que están ahora mismo en boca de todos con respecto a la ingeniería genética. Últimamente se han desarrollado una serie de técnicas que han abaratado y han facilitado muchísimo la edición genética. Esto va a tener un peso específico muy importante en nuestras sociedades. En un principio podría ser magnífico y, sin embargo, imaginaos que esa ingeniería genética, en vez de aplicarse para el bien de la mayoría, se utiliza única y exclusivamente para unas élites, que de pronto se convierten en más longevas, más inteligentes. ¿Qué sucedería en un mundo dominado por una pequeña parte de la población con esas características? Ese es uno de los espacios en los que queremos reflexionar. Haciendo una pequeña digresión, en mi opinión, el arte y la ciencia van a muchos niveles de la mano. No hay una división cartesiana entre ellas. Creo que para poder llegar a la Luna necesitamos a un Julio Verne que sueñe con llegar a la Luna. Y más adelante, construir sueños colectivos que sean capaces de hacer de un futuro imaginado un futuro posible. Sin embargo, la tradición, desde la perspectiva de la ciencia ficción, que nos avisa sobre los posibles riesgos en los que quizá ya estamos metidos de lleno, también es muy necesario. Digamos que no creo que tengamos que entender como nihilismo si alguien
cerca de un acantilado, nos avisa y nos dice: oye, que aquí hay un acantilado, ten cuidado por donde pisas. Entonces, en mi opinión, este es en muchos aspectos el planteamiento. Queremos hacer estos relatos también por una voluntad común entre los autores de disfrutar de este tipo de género, pero también como una pequeña advertencia a navegantes. Señores, si no reflexionamos y no nos paramos a pensar sobre estas posibles transformaciones, serán todas estas variables, en muchos aspectos sin contar con nosotros, las que decidan. Estoy bastante de acuerdo con esto, pero bueno, no sé, simplemente me queda la idea de si estamos planteando entonces, a partir de esta tendencia, este tipo de historias, un nuevo subgénero, y como has mencionado a Julio Verne, también me gustaría preguntarte, aunque sea desde otra manera, si podemos considerar al creador de esta serie, a Charlie Brooker, incluso como el nuevo visionario, ¿no?, del futuro. En el momento en el que Julio Verne escribe sus obras, las escribe desde una perspectiva principalmente optimista. El mito de la Ilustración provee de ideas relacionadas con que ya estábamos subidos en el barco del progreso. A través de la razón, el desarrollo científico y tecnológico, nada nos pararía y estábamos destinados a la gloria. Sin embargo, después vino el siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI. Y no sé vosotros, pero yo me doy cuenta que este camino no es lineal, que las supuestas victorias desde la razón o desde el bienestar social las podemos perder en cualquier momento. Entonces sería más bien un Aldous Huxley o un George Orwell. Charlie Brooker lo que hace es ser hijo de esta época, una época que a muchos niveles ya no se siente única y exclusivamente esperanzada por esas promesas tecnófilas. Yo no creo que la tecnología nos pueda causar todos los problemas, creo que es el ser humano con su uso el que nos lo puede generar. Entonces, claro, Charlie Brooker es uno de los voceros de esta época, que nos dice: el mito del progreso en parte se ha puesto en duda, y quizá tenemos que empezar a replantearnos ciertas cosas. Sí, yo en eso estoy de acuerdo contigo, y además me llama la atención que es curioso cómo muy poco después de que hayan aparecido algunos de estos mediometrajes de Black Mirror han empezado a aparecer noticias que dices, ala, como Black Mirror, ¿no? Yo tengo aquí una pequeña lista, por ejemplo, que es todo lo que está sucediendo en China. Ya dicen que va a haber algunos ciudadanos que por falta de reputación no van a poder coger aviones. Es como, madre mía, o sea, ya no solo es que encuentres un vuelo barato, es que te dejen subir, como el capítulo de Que hayan picado, que no sé si lo habéis visto. Por ejemplo, el que ya se están utilizando drones abeja para polinizar, aunque bueno, en el mediometraje de Black Mirror esto da muy mal rollo. Esos perros que está creando Boston Dynamics, que bueno, a mí eso me da pena no tener aquí el vídeo para que lo veáis, pero es muy alucinante. Y luego también cómo se está yendo incluso a veces de las manos el control parental, ¿no? Como en el episodio de Arcángel. Ayer estuvimos haciendo una especie de quiniela, ¿no? Un poco de los relatos de este libro, cuáles considerábamos que se iban a cumplir, cuáles no. Y es curioso porque en casi todos los casos decíamos, bueno, ojalá que no, o por lo menos no del todo, ¿no? Que daba un poquito de cosa, pero no sé si tú te decantarías por algún relato en concreto que crees esto se va a cumplir de aquí a pasado mañana. No podría decirlo, porque en realidad la idea de hacer de evidente a través de los relatos, en muchos aspectos, creo que nunca se puede llegar a conseguir, pero uno de los relatos que aparece en nuestra antología, el relato de Óscar Navas, llamado E Trust, sí me da que pensar. Imaginaros que a lo largo de los siguientes años se desarrolla una aplicación para móvil que es capaz de recoger una serie de datos biométricos en tus gestos, en tus miradas y en el tono de tu voz, junto a... Vale. Pero esto aparece en la primera página. Y en esa primera página nos encontramos con que es una aplicación que es capaz de predecir con una fiabilidad increíble si una persona en concreto está mintiendo o está diciendo la verdad. Me imagino que algo así pueda aparecer con facilidad en nuestro mundo. Imaginaros los cambios. Y mezclado con la era de la posverdad ya puede ser, bueno, increíble. Bueno, como decíamos, este libro está compuesto por 8 relatos y 7 microrelatos. Vamos a hablar un poco de todos ellos.
Lo que hicimos para desarrollar los relatos, que creo que es lo primero de lo que podemos hablar, fue bueno, hablar con los autores, que como veis tenemos aquí, y decir, bueno, filosofía Black Mirror, plantéate una serie de avances tecnológicos, una serie de temas relacionados con el comportamiento humano y social, ¿no? Cómo se ponen de manifiesto a través de esa tecnología, y ahí búscatelas y haz tu relato, digamos, ¿no? O sea, la idea también era que no se repitieran temas, aunque la verdad es que creo que nadie eligió temas parecidos, porque sí que es cierto que tenemos muchísimo para elegir, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría, creo que a lo mejor lo más sencillo es que lo hiciéramos un poco en orden, ya que estamos así, que cada uno hablemos un poquito de nuestro relato, nada, un minutillo, y así os hacéis una idea de lo que os vais a encontrar en el libro. Si os parece, se lo paso primero a Sergio Moreno. La verdad es que no soy lector habitual de ciencia ficción, y cuando me propusieron el tema del relato, pues no tenía muy claro si iba a ser capaz de hacer algo estilo Black Mirror, más teniendo en cuenta que ni siquiera había visto la serie cuando lo empecé. Lo empecé después. Luego es cierto que me ha gustado mucho, pero oye, creo que además es una cosa que le puede dar cierta perspectiva, ¿no? El hecho de que una persona no haya visto algo sobre lo que está haciendo, pues puede darle un poco de frescura al tema. Y como me comentaban, pues yo creo que es quizá el relato más esperanzador, entre comillas, por decirlo de alguna manera, siempre viéndolo desde un prisma distópico, como decía Koba. Pero bueno, la idea surgió, yo no sé si vosotros habéis oído hablar de estas personas que cuando fallecen, pues en vez de querer ser enterrados en un ataúd de madera o incinerados o tal, deciden enterrarse en son como unos tiestos en los que meten el cuerpo o bien las cenizas, y de ese tiesto, de ese cepellón, sale un árbol, ¿vale? A mí me pareció una idea buenísima, creo que es una forma además muy bonita de recordar a un ser querido que ya no está, y me puse a darle vueltas al tema pensando en si, aparte de tener este gesto, digamos, se podría hacer de alguna manera el conectar, digamos, este árbol que sale de ese cepellón, conectarlo de alguna manera con la persona que ha dado lugar a alimentar ese árbol, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho antes, como yo no soy lector de ciencia ficción, ni desde luego desconozco todo de ingeniería genética y de cualquier otro tema que os podáis imaginar de esto, pues es un poco fantasía disfrazado de ciencia ficción, ¿vale? A mí se me ocurrió pensar en una sociedad, llamémoslo X, en que hemos llegado a un punto de evolución en el cual somos capaces de modificar genéticamente una semilla para que la persona de la que surge ese árbol sea capaz de traspasar todas sus vivencias, todos sus recuerdos, todas sus experiencias vitales a este árbol. Y este árbol, cuando crece, cuando da frutos, pues esos frutos se los puede quedar la familia y puede decidir qué hacer con ellos, ¿vale? Creo que fue una idea que gustó y decidí desarrollarla. Me pasé 3 pueblos con la extensión, porque yo soy así. Y bueno, pues se me pidió recortarlo, yo le dije que ya era una versión recortada y al final pues se ha quedado un poco como está. Y bueno, pues yo creo que como experiencia a mí me ha resultado muy enriquecedora, porque yo soy autor de terror, no estoy acostumbrado a esto, y creo que el hecho de estar presentado pues en diferentes, son tres partes, digamos, en la parte en la que se está desarrollando todo este tema, en la parte de los implicados, y en la tercera, pues que los que queráis descubrir bien cómo acaba, pues tendréis que leerlo. Y bueno, pues poco más os puedo contar sobre el tema. Mi relato no fue escrito expresamente para esta antología. Cuando me invitaron me veía muy mal de tiempo y no podía entregar nada, pero haciendo arqueología entre mis archivos encontré este relato que estaba todavía sin publicar, y al leerlo se lo pasé a los coordinadores pensando que quizá podía acercarse a lo que era la antología. Le dimos un par de pinceladas, un par de cambios que no fueron muy significativos, pero era un relato que encajaba bastante bien. Y eso me hizo pensar y me hace pensar en que lo escribí incluso antes de ver Black Mirror, antes de que se estrenara Black Mirror, hace bastantes años hasta donde mi juventud me permite, hace unos cuantos años. Y
Es que es una temática, un género que yo trabajo desde hace mucho tiempo. Me gusta escribir relatos al estilo Black Mirror. Y este relato encajó bien precisamente por eso, como me gustaba eso. Pude entregar algo que sirvió para la antología, que está en el conjunto, funciona bastante bien, pero me gusta el hecho de poder decir, lo he escrito hace tiempo, lo he escrito antes de Black Mirror, no he tenido que pensar en Black Mirror, ni siquiera he hablado con los coordinadores para preguntarles qué querían para pensar yo algo, sino que es algo que ya estaba ahí y que se adaptó a esta antología, es algo que ya tenía hecho y que funciona bien dentro del conjunto. Y eso, es que yo cuando vi Black Mirror dije, es que yo tengo una mezcla entre me encanta y la odio. Me encanta porque me gusta y la odio porque yo quería haber escrito esto. Me hubiese gustado ser yo quien hizo esto. Y a veces tienes ideas para relatos que no consigues sacar adelante, pasan los años, pasa el tiempo, ves un episodio de Black Mirror y dices, esta idea era mía. Pero claro, ahora lo escribes y te van a decir, es que lo has copiado. Pero es un poco para que veáis que en mi caso como autor me gusta esta temática, me gusta reflexionar sobre esto y en estos futuros cercanos y a dónde nos pueden llevar. El relato concretamente se titula Los sueños se disfrutan al despertar y no me centro tanto en la tecnología sino en las relaciones humanas, es algo que también me gusta como autor. Paso por la tecnología y hablo de la tecnología, pero me centro más en cómo la utilizamos y en cómo esa nos influye entre nosotros. Hace poco escribí un relato también de aplicaciones demoníacas que pueden llevarnos a llevarnos mal con la gente, en la que pues es una aplicación que en teoría te ayuda a que tu matrimonio vaya bien. Tú introduces los datos tuyos y de tu pareja y te dice qué tienes que hacer para que vaya bien. Pero claro, luego en el desarrollo del relato se ve que un móvil no te puede decir cómo llevarte bien con tu pareja. Eso es algo que ninguna tecnología de momento puede decirte cómo hacer y acaba todo en un desastre total. En el relato de Espejos Negros contaba la historia de un joven de unos 16, 17 en el que se mete en líos, tiene un hijo que no quiere, su vida empieza a ir mal y su solución con la edad que tiene y con la madurez que tiene es me voy a criogenizar, voy a huir de los problemas, me voy a dormir durante una buena temporada y cuando despierte mis problemas habrán terminado. Sin embargo, cuando despierta lo que se encuentra es que el futuro no es como él pensaba. Y es un poco una reflexión en lo que es la juventud, lo que es esa época en la que el mundo no es como nosotros creemos y el futuro no es como nosotros nos lo planteamos, no es tan inmediato. Tenemos toda una vida por delante y no somos capaces de ver hasta dónde nos puede llevar esa vida y ese futuro. Y este joven se criogeniza pensando, mis problemas van a desaparecer. Sin embargo, el paso del tiempo, que realmente en una vida normal es lo que nos pasa a todos, el paso del tiempo le hace ver que las cosas no son como uno las ve con 15 años. Y tienen unas vueltas de tuerca de las que no podemos hablar porque estropearíamos el relato, pero está ambientado en España, está ambientado aquí en Madrid, y no es el típico relato de me criogenizo, me despierto dentro de 200 años y mi impacto con el mundo que veo y con su tecnología es increíble, porque mira lo que han creado, mira lo que han conseguido, cómo no son capaces de ver en qué mundo se han metido. Simplemente me planteo cómo él despierta, se adapta en el hospital a los cambios en su vida, en su propia vida, con su familia y con sus reflexiones personales y a dónde le puede llevar esto. Y quería hacer una reflexión sobre eso, no tanto en la tecnología que está empleando, no hablo mucho de la criogenización ni de lo que eso implica, sino que me centro más en esta persona, en lo que para ella puede ser ese impacto, que en una vida normal con 15 años tienes una deriva que te va llevando hasta que en cierto punto, con 30, 40, 50 dices, uff, cómo han cambiado las cosas. Esta persona ve esos cambios en un salto brutal. Cierra los ojos y cuando los abre su mundo ha cambiado. Y empecé a escribirlo pensando en eso, y empecé a escribirlo también con una imagen en la cabeza que me llamaba mucho la atención y que también metí en el relato, que hace unos años, cuando un año antes de escribir este relato, fui a Barcelona, en un viaje a Barcelona, y en una calle por la que iba caminando vi a un indigente, una persona que estaba sentada en una escalera, con su carrito de la compra llena de sus trastos, y pidiendo en la calle, y estaba escribiendo en su portátil, tenía un portátil Apple, y estaba escribiendo tranquilamente. Fue algo que me impactó profundamente. Algo que en esta antología lo lees y dices futuro inmediato,
Pero cuando lo ves, no fue este año ni el año pasado, fue en 2010, 2011. Cuando lo ves dices, esto no es muy normal, ¿no? Si dentro de unos años esto va a ser lo normal, no digo que esa persona no merezca tener un portátil o un móvil como cualquiera de nosotros, pero ese contraste todo el mundo puede verlo, lo raro que es el mundo en el que la tecnología nos está metiendo, las cosas tan extrañas en las que nos está metiendo y a dónde nos podemos llevar.